Buenos días, queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy, en la clase número 7 del seminario de filosofía, primero vamos a hacer una retroalimentación de la clase anterior, ¿ya? También recordarles acerca del proyecto del comentario de texto filosófico que tienen que enviar, subir a la plataforma Learmy al próximo viernes 26. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me hacen las consultas a través del chat y lo respondemos al final de la clase. ¿Ya? La semana pasada nosotros trabajamos habilidades de cómo leer textos de filosofía, ¿ya? En específico, cómo trabajar los conceptos, ¿bien? Hoy, en el día de hoy, vamos a trabajar con el pensamiento crítico, pensamiento creativo y lectura creativa, ¿ya? ¿Qué es el pensamiento creativo? El pensamiento creativo, crítico, consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial en aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas. En el contexto de la vida cotidiana, dicha evaluación puede realizarse a través de la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. ¿Cuáles son las 10 actitudes para desarrollar un pensamiento crítico? 1. Mente abierta, curiosidad, interés en nuevas ideas. 2. Fórmula, preguntas, problemas, inquietudes. Infórmate, busca, lee, descarga, entrevista, observa. 4. Sustenta con la información que tienes una perspectiva. 5. Compara la información en diferentes fuentes y momentos. 6. Interpreta la información acumulada. 7. Inferencia. Conclusiones sobre la relación entre problema, pregunta con información. 8. Genera una postura personal con relación a tus conclusiones. 9. Expresa y comparte con otros tus puntos de vista. 10. Evalúa en forma de preguntas las implicaciones positivas y negativas de tu postura, ¿ya? Con estos 10 acciones, nosotros vamos a poder desarrollar un pensamiento crítico, ¿ya? Mantener la mente abierta, formular, informarse, comparar, interpretar, expresar, evaluar. ¿Qué es la lectura crítica? ¿Ya? Es la lectura realizada de un modo analítico. Esto significa que además de comprender lo que se dice en un texto determinado, se intentará analizar lo expresado para verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta la información. Acá tenemos una lista de preguntas que nos ayudan cuando estamos leyendo algo o cualquier información que viene a nosotros que nos podemos preguntar para poder tener respuestas de manera crítica. Preguntas de propósito. Tenemos distintos grupos. Tenemos preguntas de propósito, de información, de inferencias, conclusiones, de conceptos, de suposiciones, de implicancias, de consecuencias, de puntos de vista y para formular preguntas. Bien. Entonces, por ejemplo, las preguntas de propósito tenemos 3. ¿Qué trato de lograr? ¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué información estoy usando para llegar a esta conclusión? ¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? ¿Qué información necesito para resolver esa pregunta? ¿Bien? En el grupo de preguntas de inferencias o conclusiones,
¿Cómo llegué a esta conclusión? ¿Habrá otra forma de interpretar esta información? Las preguntas de concepto. ¿Cuál es la idea central? Ya, creo que este es uno de los grupos como más importantes. Preguntas de conceptos. ¿Cuál es la idea central? ¿Puedo explicar esta idea? Eso es como el grupo básico, como de comprensión lectora o de comprensión de cualquier situación, ¿ya? ¿Cuál es el punto de esto? ¿Puedo explicar esto? Sí, no. Preguntas de suposiciones, ¿ya? ¿Qué estoy dando por sentado? Es cuando preguntas de suposiciones como preguntas de lo obvio. Esto es tan obvio que sus suposiciones me llevan a esta conclusión. Preguntas de implicaciones o consecuencias. Si alguien aceptará mi posición, ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Qué estoy insinuando? ¿Ya? Preguntas de puntos de vista. Esto también es importante para saber, para generar un argumento, para generar un comentario, para generar una crítica. Preguntas de puntos de vista. ¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a este punto? ¿Ya? ¿Desde qué foco, desde qué lado o lugar estoy viendo esto? Y también preguntarnos, ¿habrá otro punto de vista que deba considerar? En filosofía es muy común, por ejemplo, que encontramos que los filósofos modernos, los filósofos contemporáneos, se basan en el pensamiento de los filósofos antiguos, ¿ya? Entonces tenemos ciertas líneas, bases de conocimiento que todos parten desde la misma idea, pero dado el cambio de contexto, de historia, se va modificando esta línea, estas ideas. Entonces, ahí surgen otros puntos de vista. Mantienen ciertas bases de ideas, de conocimiento, pero al paso del tiempo esto se va modificando. Preguntas para formular preguntas. ¿Ya? ¿Qué pregunta estoy formulando? Ya, a eso se refiere como ¿a qué voy con esta pregunta? ¿Qué pregunta estoy respondiendo? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Ya? Eso es súper importante, chiquillos, más cuando hacen cualquier tipo como de preguntas y respuestas, es tratar de pensar, no simplemente leerlo una vez y decir, ay, no entiendo. ¿Bien? Y antes de pasar a eso, nos vamos a volver a la idea del pensamiento crítico. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar un video. Hola, somos Es de Chapines y nos conoces por nuestro contenido de... Y va desde ahora. Hola, somos Es de Chapines y nos conoces por nuestro contenido de cultura de cambio para una mejor Guatemala. Como parte de ello, te traemos ahora una herramienta para que sigas con tu formación como un ciudadano propositivo y crítico de su entorno. Esta herramienta se llama Pensamiento Crítico. ¿De qué trata?
Es muy simple. Cuando nacemos, llegamos al mundo sin opiniones ni juicios. No sabemos nada acerca de posturas, creencias o convicciones. Nuestras mentes están abiertas a la exploración de todo lo que nos rodea sin prejuicios. Desde pequeños, aprendemos formas de pensar de manera inconsciente e imitando a quienes nos rodean. Nuestra vida está determinada por esas ideas, opiniones y juicios. Básicamente, así es como aprendemos a entender el mundo. Pero estas opiniones y juicios pueden tanto guiarnos correctamente como pueden guiarnos erróneamente. Pues si bien algunos pueden ser verdaderos, otros pueden ser falsos. ¿Cómo distinguimos cuáles son cuáles? No poder distinguir unos de otros es como vivir en la oscuridad, sin guía, sin mapa en el cual confiar. Ese mapa que necesitamos es lo que llamamos pensamiento crítico. Pensar críticamente no se trata de qué pensar, sino de cómo pensar. El pensamiento crítico nos permite tener criterios para nuestro propio pensamiento y saber qué ideas deben guiar nuestras decisiones y cuáles no. Todos queremos estar seguros de que las ideas que guían nuestras vidas son buenas ideas. Imagínate que tu mente es como una casa que se fue construyendo y luego ampliando en diferentes momentos de forma desordenada. El pensamiento crítico es como un ingeniero que te ayuda a estudiar esa casa y tiene las herramientas para encontrar los cimientos, determinar si son lo suficientemente fuertes y reforzarlos de modo que la construcción pueda seguir. Para ser mejores personas, tomar mejores decisiones, relacionarnos mejor con los demás y colaborar en la construcción de una sociedad justa, el pensamiento crítico es necesario. ¿Te gustaría aprender a pensar mejor en todos los aspectos de tu vida? En este programa de videos de Es de Chapines exploraremos diferentes situaciones de la vida y la manera como el pensamiento crítico puede ayudarte a que esas situaciones sean menos conflictivas y menos confusas, y así llevar una vida más auténtica y significativa. ¿Te apuntas? Entonces, en el video nos planteaba, antes de desarrollar una lectura crítica, nosotros tenemos que desarrollar un pensamiento crítico, ¿ya? Analizar, evaluar la consistencia de nuestros razonamientos, de nuestras decisiones y de nuestras acciones, ¿ya? En especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana, ¿ya? Dicha evaluación puede realizarse a través de la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico, ¿ya? Ahora, entonces tenemos que pensar, darle un poquito más la vuelta a todo lo que es nuestras decisiones. Mente abierta, informarse, sustentar, interpretar, sacar conclusiones, generar una postura personal con respecto a todas estas situaciones, expresar de la manera mejor posible lo que nosotros pensamos y comparar otros puntos de vista. Es como pensar, ok, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de esto? Ok, y en tanto a eso, tomar una decisión y seguir adelante. Evaluar, ¿ya? Informarse, generar preguntas o problemas, mantener la mente abierta, ¿ya? Y acá tenemos lo que es la lectura crítica, ¿ya? Que eso es algo súper importante, ¿ya? Además de comprender lo que dice un texto, es analizar para verificar, ok, esto que dice aquí, ¿es tan correcto o no es tan correcto? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Aquí tenemos un ejercicio de análisis. Tenemos dos noticias, tenemos una noticia que está planteada desde
dos puntos de vista por dos medios. El del lado izquierdo es de La Tercera, del diario La Tercera, y el del lado derecho es de El Mostrador. Dice: Senado declara inadmisible proyecto de postnatal de emergencia con votos de DC, Democracia Cristiana, PPD y el Partido Socialista. Acá, en el mostrador, a la derecha, tenemos el fracaso del postnatal de emergencia en el Senado desata ola de recriminaciones cruzadas. Entonces, acá tenemos la misma información, pero como son distintos medios, nosotros tenemos que hacer un análisis. Y ahora les voy a dar 5 minutitos para que analicen estas dos noticias y me vayan comentando qué es lo que piensan al respecto de leer estas dos noticias. Y los leo a través del chat. Podemos utilizar algunas de las preguntas que nos plantea el pensamiento crítico. Por ejemplo, podemos utilizar primero, lo básico sería ocupar el grupo de preguntas de concepto. ¿Cuál es la idea central? ¿Cuál sería la idea central de estas noticias? Y la otra que también, el otro grupo que creo que nos sirve, podría ser preguntas de puntos de vista. ¿Habrá otro punto de vista que deba considerar? Entonces, les voy a hacer dos preguntas con respecto a las noticias. ¿Cuál es la idea central? ¿Cómo pueden explicar esto? Entonces, explíquenme estas dos noticias. ¿Cuál es su diferencia con respecto a la noticia que plantea La Tercera y con respecto a la noticia que plantea El Mostrador? Sí, la declaración del Senado y el fracaso del postnatal. ¿Cuáles son las diferencias que hay aquí? Porque vemos que es la misma noticia, ¿cierto? Que no se va a llevar a cabo el proyecto de postnatal de emergencia, dado por la pandemia, ¿ya? Pero uno lo plantea como inadmisible
y el otro como un fracaso. Y también plantea la idea de una que generó una ola de recriminaciones cruzadas. Bien, sí, correcto. Ambas abarcan, la Cata de Olivares dice, ambas abarcan sobre el rechazo del proyecto del postnatal, pero la de la tercera busca remarcar y dejar en evidencia la participación de ciertos partidos. Correcto, por supuesto. Y acá también en la de El Mostrador plantea la idea de recriminaciones, ¿ya? Es decir, muchas críticas. Bien, vamos a seguir con otro análisis de otro texto, ¿ya? Byung-Chul Han es un filósofo coreano que está en contra de la era digital. Él plantea la idea de la tiranía de lo igual. Entonces, en este texto, nosotros lo que vamos a comparar, vamos a trabajar el concepto de la tiranía. ¿Qué entendemos por tiranía? ¿Y qué entendemos la tiranía de lo igual? Dice, les leo. El año pasado, Byung-Chul Han compartió una fórmula propia de resistencia política. Según contó, en España no usa un smartphone, escucha solo música analógica. En la charla dijo que tiene 2 pianos y un Wurlitzer y no hace turismo. El turista viaja por el infierno de igual, circula como si fueran mercancías, dijo. Allí también confesó que ha dedicado años de su vida a cultivar un jardín secreto, cuya experiencia destila en el libro Loa a la Tierra, donde asegura que el jardín lo aleja de su ego y que, pese a que no ha tenido hijos, a través de él va aprendiendo lentamente qué significa brindar asistencia, preocuparse por otros. Según el filósofo, su resistencia consiste en parar, dejar de dar likes y de subir variaciones de uno mismo a Instagram y abrazar la demora, tema al que dedica su libro El aroma de tiempo, incluso en exigir un tiempo de retiro de esa hiperconectividad que nos hace esclavos y no amos. Abandonaríamos así, sintetiza, la tiranía de lo igual. ¿Dejaríamos de ver lo distinto al migrante, al extranjero, como una amenaza? Ese que al otro que ni vemos, ni tocamos, ni olemos. En la tercera, 25 de julio de 2019. Entonces, yo les pido ahora, él plantea el concepto, la idea de la tiranía del igual, y hace una crítica contra la era digital. Entonces, claro, esto es del año pasado, del 2019. Yo creo que en este punto las cosas han cambiado mucho. Si no fuera por esta era digital, muchos de nosotros no podríamos tener contacto con nuestras familias, si no fueran por las videollamadas, por el WhatsApp, por las redes sociales, para mantenernos un poco más cercanos a nuestra familia. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿qué opinan de esto? ¿Qué piensan de esto? ¿Me pueden explicar esta idea de la tiranía de lo igual? ¿O qué entienden ustedes por tiranía? Esa es la primera pregunta. ¿Qué entienden por tiranía? ¿Qué entienden por tiranía? Los leo en el chat, chiquillos.
Abuso de poder, dice el Eduardo, tiene que ver con el poder, dice Joaquín. ¿Ya? Por ejemplo, el diccionario nos dice que la tiranía es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene un poder total o absoluto, no limitado por unas leyes, especialmente cuando lo obtiene por medios ilícitos y abusa de él. ¿Ya? Es el abuso de la superioridad o del poder en el trato de las demás personas, ¿cierto? Entonces esto tenemos que es una tiranía. Sí, tiene que ver con el poder. Entonces, según lo que plantea Byung-Chul Han, la tiranía del igual. ¿Qué entienden ustedes por la tiranía del igual? Es como la idea de, bueno, somos adolescentes, todos adolescentes en pandemia, por ejemplo, todos tienen TikTok. Ah, no tiene TikTok, entonces no es cool, no es bacán, o algo así, ¿o no? La tiranía del igual. ¿Qué crítica? ¿Qué crítica le podemos hacer a la era digital? ¿Qué podríamos decir al respecto de la crítica a la era digital? Que nos consume mucho, muy bien Joaquín, que nos ha generado adicciones puede ser también, que nos conecta de alguna manera, pero también nos desconecta, como en un punto que se haya vuelto una necesidad, claro, correcto, una necesidad que nos conecta, que nos consume, que nos ayuda también, definitivamente nos ayuda, pero en algún momento, en algún punto, estamos perdiendo como la conexión real del que está al lado mío, intentando generar una conexión con alguien que está lejos, a través de un like, a través de un mensaje, de un WhatsApp, correcto, porque hablamos de la era digital, de la tecnología. Entonces, claro, hay tecnologías que son indispensables. Toda la tecnología, no sé, de medicina, es definitivamente una ayuda, es una mejora a nuestra calidad de vida, por nuestra salud, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los smartphones y todas estas aplicaciones, nuevas aplicaciones como TikTok o Instagram, Facebook, Twitter, son tan necesarias. Sí, es una pregunta que los dejo desde ahí. Esta es la idea de eh, el pensamiento crítico, ¿ya? Antes de poder hacer lecturas críticas, tenemos que generar pensamiento crítico, mantenernos, mantener nuestras mentes abiertas, curiosas, tener interés por nuevas ideas, hacernos preguntas, formularnos, informarnos, ¿ya? Comparar la información. Al hacer el ejercicio que les planteé de las noticias,
Claramente aquí estoy haciendo una comparación, porque hay un planteamiento, es la misma noticia, pero de dos medios donde la plantean de una manera absolutamente distinta. ¿Ya? Y acá tenemos como una crítica a esta era digital. Ya, chiquillos, no tienen más consultas, no tienen más dudas. Muchas gracias por asistir a mi clase del día de hoy y no se olviden que la próxima semana tienen su entrega del proyecto de seminario de filosofía y también el proyecto de formación ciudadana y filosofía que estamos trabajando de manera interdisciplinaria con el profesor Iván. Ahora voy a dejar de grabar y voy a dejar de grabar y